Queridos amigos, ya estamos viendo, analizando el capítulo 5 de la carta de Pablo a los Efesios. Y llegando ahí al versículo 21 en adelante, notamos cómo Pablo hace un giro hacia una dimensión un poco más social y comunitaria, específicamente hablando de la familia, como la familia también debe vivir y caminar conforme a lo que Dios ha hecho en Cristo por cada uno de nosotros. ¿Cuáles son los roles que cada uno juega? ¿Cómo debemos responder, sobre todo en amor, sabiendo que Cristo nos amó primero? Eso y mucho más estudiaremos aquí, en Lecciones de la Biblia. Esta semana, cónyuges, juntos en la cruz. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y limpiarla en el lavado del agua, por la palabra, para presentarla para sí una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, antes que sea santa e inmaculada. Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. Queridos amigos, ha pasado ya una semana, cuán rápido pasa el tiempo, pero es muy grato estar con ustedes una vez más aquí en Lecciones de la Biblia. Y una vez también agradecer nuevamente al pastor Carlos Sánchez que siga con nosotros aquí en esta temporada. Pastor, bienvenido. Esperamos que se encuentre muy bien y gozando de las bendiciones de Dios. Muchas gracias. Estar así, disfrutando las bendiciones del Señor. Qué bueno, nos alegramos mucho. Y queridos amigos, gracias por estar con nosotros una vez más, disfrutando este espacio de conversación en donde esperamos que una vez más la palabra de Dios sea quien nos guíe. También nos desafíe, ciertamente. Tenemos tópicos muy interesantes que cubrir en esta oportunidad. Así que vamos a pedir la presencia del Señor a través de esta oración. Padre amante que estás en el cielo, rogamos, Señor, tu compañía junto a nosotros en esta oportunidad. Que tu palabra siga siendo la que ilumine nuestros pensamientos, vaya moldeando nuestra forma de pensar y que lo que podamos ahora dialogar pueda ser mediado y conducido por ti. Bendice también a nuestros amigos, a nuestros hermanos. Ellos comparten semana a semana muchos motivos de oración. Tú puedas estar también obrando poderosamente en la vida de cada uno de ellos. Pedimos estos favores, Señor, no por nuestros méritos, sino en los de Jesús. Amén. Pastor, tenemos aquí entonces una linda transición. Ya hemos ido avanzando respecto a cómo es esta vida ahora que caminamos en la experiencia cristiana. Estuvimos ya viendo muchos de estos aspectos la semana anterior y terminamos con una nota bien alta, cánticos, alabanzas, una vida, ¿no es cierto?, de gratitud a Dios. Y sin embargo, la lista de factores que Pablo está señalando aquí respecto a cómo vivir, cómo caminar en este sendero cristiano, no termina. Si bien pareciera de que podemos encontrar ciertos quiebres o nuevos enfoques y matices, en realidad Pablo tiene muchas cosas todavía que decirnos y ahora él se va a volcar hacia la realidad del matrimonio. El matrimonio que también idealmente debiera caminar juntos, con la cruz muy presente en sus vidas. Exactamente. Yo creo que este es uno de los temas importantes que abarca Pablo, pensando siempre en el contexto de la unidad, porque Pablo apela mucho a eso, ¿cierto? Que la iglesia cristiana en su época comenzó a crecer y de manera explosiva. La variedad de personas de diferentes culturas, judíos y gentiles, que eran los que estaban más divididos en la época, pero que ahora se convierten en el cristianismo. Pero dentro de la iglesia también comienzan a surgir ciertas diferencias, que es en el propio matrimonio.
Y es donde el misterio del que habla, y hemos tratado anteriormente el apóstol San Pablo, que es el plan de salvación donde Cristo se presenta como nuestro Redentor, el que murió en el Calvario para redimirnos. Y como que ahora el escenario se especifica un poquito más, ¿cierto? Va al tema del hogar, del matrimonio, porque es el lugar donde más se aplica la redención. Porque es donde más nos ofendemos, es donde más transgredimos, es donde más tenemos que ejercer las virtudes cristianas de la cual habla el apóstol San Pablo. Por eso creo que es importantísimo el tema que vamos a tratar hoy en relación a lo que dice Pablo en Efesios 5. Oye, es muy relevante eso, el comentario que usted hace. En el hogar ocurre tal vez lo mejor de la experiencia del ser humano y también del cristiano, pero también puede ser el escenario donde se ven aquellos aspectos menos gratos. Y por eso creo que muchos países hispanohablantes tienen el refrán: la ropa sucia se lava en casa. Tenemos ese refrán en varios países que de alguna manera refleja esa realidad. Pero así como esos trapos sucios llegan a estar sucios, así también salen de la lavadora limpios para ser usados nuevamente. Pareciera que en esos dos polos se mueve tal vez el hogar. Y es el escenario para la acción de Dios, pero también puede ser el escenario para el que el enemigo vaya tergiversando nuestra forma de vivir. Ahora otra cosa también, en el contexto actual en que estamos viviendo, donde los roles se han alejado mucho del ideal divino, es bueno recordar siempre cuál es el plan de Dios en cuanto a los roles, porque por ahí se han malentendido algunas cosas, ¿verdad? Como el cristianismo ha sido atacado por su supuesta posición patriarcal con relación al matrimonio. Pero hoy vamos a aclarar con la Biblia todo con respecto a eso y nos vamos a dar cuenta que realmente no es así. Sí. Pablo de por sí, tenemos que entender, él vive en el primer siglo, hay una cultura que es como el referente para entender lo que él está diciendo. Y de hecho, si vamos ya inmediatamente al texto bíblico, ahí en el capítulo 5 de Efesios, versículo 21, encontramos aquí esta orden que coloca la impronta para entender todo lo que viene después. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Ya hemos visto en el capítulo 4 que teníamos esta expresión unos a otros, y en medio de ese unos a otros teníamos varias órdenes también, varias exhortaciones a vivir una conducta conforme a Cristo. Vuelve a aparecer esto nuevamente, esa noción comunitaria que era más general, toda la iglesia. Ahora, como usted decía, se ha traído al hogar, pero Pablo sigue rescatando esta idea, unos a otros. La forma en que yo miro a mi esposa, o si es mujer, como mira a su esposo, esa relación entre el propio matrimonio. Pero también esto está incluyendo el hogar, todo el hogar, porque Pablo va a empezar a enumerar diferentes estamentos que conformaban el hogar en el siglo I. El hogar llegaba a incluir inclusive a quienes eran sirvientes, siervos en el hogar. Por lo tanto, hasta, ¿no es cierto?, bien entrado el capítulo 6 ya, Pablo sigue con esta noción de sométanse unos a otros como el gran concepto que va empujando su argumento hasta abordar inclusive a los siervos. Por lo tanto, creo que eso es algo importante de tener en cuenta. Sí. Tal vez aquí sería bueno, antes de avanzar un poco, aclarar lo que significa la palabra someterse, porque comienza el versículo 21 con eso, someteos unos a otros. Claramente esta es una expresión no delimitada al hogar. Unos a otros, como lo explicaste, es para toda la iglesia. Lo que eso implica una interdependencia, más que la subyugación de uno sobre otro, de que uno sea más que el otro sea inferior, sino más bien a la interdependencia, a la responsabilidad mutua. Esto es un llamado de Pablo precisamente a eso. Y lo dice en el Señor. Quiere decir que Cristo es como nuestra meta, nuestro modelo, y el trato que Él le da a sus hijos es el mismo trato que debemos dar a los demás, de preocuparse los unos por los otros, de ayudarse los unos a los otros.
Ese es el tipo de sometimiento. No de aislarse y de vivir solo su vida. Yo creo que el mayor enemigo hoy del cristianismo se llama individualismo. Porque, claro, yo no me someto a nadie, tampoco no quiero someter a nadie, lo que significa, en términos bíblicos, no me responsabilizo de nadie. Creo que ese es uno de los mayores problemas que hoy vive no solamente el cristianismo, sino todas las instituciones, hasta la propia familia, el propio hogar. El individualismo está afectando terriblemente a la vida cristiana. Sí, y hoy por hoy se escucha esto, ¿no? Alguien que tiene un fuerte rol independiente, y se puede usar para hombres o mujeres, pero en el matrimonio se entra en una interdependencia. Correcto. Y cualquier abordaje respecto al matrimonio, ya sea sociológico, psicológico, también bíblico, veremos que reconoce esa interdependencia. Ahora, ciertamente aquí tenemos, ¿no es cierto?, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Hay un criterio, hay, ¿no es cierto?, un elemento que regula este sometimiento y está por sobre las personas individuales. Incluso está por sobre algún acuerdo entre ellos, que puede ser muy bueno. Es bueno dialogar y decir, ok, así vamos a funcionar, ¿te parece? Sí, vamos a ordenar nuestros tiempos. Excelente. Pero aún así hay un criterio superior, sobre todo para quienes son cristianos. Es ese temor, ese respeto, esa reverencia frente a Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Él que ha transformado nuestra forma de vivir. Y esa forma de vivir ahora sobreabunda hacia el hogar, rebalsa todo lo que Jesucristo ha hecho en mi vida personal y entra también a la esfera del hogar. Y por lo tanto, ese sometimiento también tiene un criterio mayor, tiene parámetros que están por sobre inclusive esos buenos acuerdos que se logran a través de la comunicación. Ese temor, en el temor del Señor o en el temor, como dice aquí, de Dios, claro, es considerando que mi relación con los demás, mi dependencia o interdependencia con el resto, tiene que estar normado, como tú dices, en el Señor. Vamos a poner un ejemplo. Si mi sociedad o mi relación con otras personas me está llevando a violar o transgredir ciertas normas que el Señor ha establecido, que son parte de la ética, de la moral, ¿yo debo seguir esa interdependencia o ese sometimiento, para usar el término bíblico? Claramente no. Yo creo que ahí está el límite. Y por eso es importante que nosotros sepamos qué significa el temor en el Señor, cuál es la voluntad de Dios, y no existe otra manera de hacerlo sino a través de su palabra, a través de su vida ejemplar, la manera como Él vivió. Ese es el padrón para nosotros. Entonces nuestra interdependencia con los demás tiene que estar sujeta precisamente a eso, a lo que el Señor ha establecido como norma, como reglas básicas de moral, de ética, principios, valores. Y en eso radica justamente el límite de mi relación con el resto. ¿Y eso puede o no estar refrendado por los códigos legales de la época? Correcto, exacto. La ética cristiana no tiene por qué tomar como norma o límite la legislación. Totalmente de acuerdo. Va más allá. Algo puede no ser ilegal, pero no es correcto moralmente. Correcto. Puedo estar en el límite de lo legal, pero en mi corazón, a la luz de Cristo, como quien han regalado para nosotros una nueva vida, una nueva experiencia, eso no es correcto. Es legal, pero no es correcto. Es legal, pero no es moral. Mira, ya que lo mencionaste, realmente los tiempos no son muy diferentes en realidad de los tiempos antiguos. Es decir, en sentido general hay como ciertas estructuras muy parecidas, porque en la época de Pablo, claro, habían normas, reglas de la época greco-romana que iban derechamente contra el cristianismo. Y ahí Pablo dice, por eso la sujeción o la relación con los demás tiene que estar siempre en el Señor. Habían cosas que el Estado, que el gobierno decía, no, esto es bueno, pero para el Señor no era bueno. O esto es malo, decía el imperio, pero para el Señor no era lo mejor. Entonces,
¿Hasta dónde tenemos que llegar? Siempre en el Señor. Lo mismo en el matrimonio, lo mismo en las relaciones comerciales, en las relaciones laborales, todo siempre en el Señor. Así es. Ahora, el versículo 21, y todavía estamos sacando bastante contenido de aquí, unos a otros. Esto es mutuo, interdependiente, eso lo vimos, es recíproco. Y es recién en ese contexto que Pablo entonces da su primer paso y avanzando a la luz de cómo se entendía la estructura familiar en esa época, en donde el padre de familia, el varón, etcétera, era ese pater familia, ya me acuerdo todavía en mis clases de historia universal en la enseñanza media, y aunque ha sido un tema que he vuelto a estudiar por diferentes motivos, él justamente como que presupone esa realidad y avanza entonces a quienes conforman este círculo en torno al padre de familia. Y lo guarda curiosamente para el segundo lugar dentro de lo que él menciona. Él le da una primera atención a las mujeres. Y eso es significativo. Y él señala entonces las mujeres estén sometidas, dice esta versión, a sus propios maridos como al Señor. Es interesante, y ahí, queridos amigos, solo una breve explicación. Cuando uno traduce desde el idioma original, uno también a veces tiene que suplementar algunas palabras para que en la traducción se entienda la idea. Y esto es lo que está sucediendo aquí. Pablo ha establecido bien en el versículo 21, sométanse unos a otros, y esta indicación que es mutua, evidentemente se aplica a la mujer y también se aplicará al varón, que eso ya viene a contar del versículo 25. Es recíproco, es ida y vuelta. Es recíproco. Y sin embargo, el hecho de que estén sometidas o sométanse, como pueden decir otras versiones, necesita ser suplementado por los traductores, pero en el texto original, en realidad, Pablo, y voy a leer entonces el versículo 21 y 22 de una manera bien literal, bien cuadradita, bien literal. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo, las mujeres a sus propios maridos como al Señor. Porque le habla primero a las mujeres. Entonces, en esta relación que es recíproca, ¿ya? Él dice, bueno, esto incluye a la mujer, porque es recíproco, así que ni uno de los dos está exento de someterse unos a otros. Pero le habla primero a la mujer, le hablará luego al marido, a contar del versículo 25. La manera como el marido tiene que relacionarse y la verdad con la es que mujer. le va a dedicar bastante más al marido, porque el marido debe entender que hay ciertos deberes que él tiene hacia la mujer si es que él se va a llamar un marido cristiano. A la mujer, a Pablo le basta con decir, mire, en esta relación recíproca, usted también reconozca esa reciprocidad. Claro. Y por lo tanto, en ese unos a otros, usted se debe también a su marido como al Señor. O sea, ese compromiso de esta mujer cristiana a Cristo, nuevamente es el modelo para esa relación que ella tiene con su marido. Sabes que es tremendamente revelador lo que acabas de señalar. Porque, claro, los traductores colocaron la sujeción en la mujer, cosa que no existe en el texto original, pero no hablan ya, no ponen o no invocan a ese término sujeción al marido. Que después habla del marido, amad a vuestras mujeres. Pero decía que es muy revelador, esto es muy importante porque mucho se ha usado este texto para hablar justamente del sometimiento de la mujer hacia el varón. Pero Pablo, como ya bien se ha dicho en el versículo 21, es recíproco, es decir, no es solamente la sujeción de la mujer al marido, sino también del marido hacia la mujer. Justamente. En una relación de interdependencia, como ya se aclaró. Sí. La fuerza del verbo someterse está en el versículo 21. Ahí es donde ocurre el verbo. Pero no aparece en el versículo. Y está implícito. Necesita ser suplementado en la traducción para que quede completa la frase. Pero la fuerza del verbo puesta por el apóstol está en esto de sométanse unos a otros. Así que evidentemente esto atañe tanto a la mujer como al varón, que ya será tema a contar del versículo 25. Queridos amigos, vamos a hacer una breve pausa para seguir desarrollando esto, porque sin lugar a dudas es un tema muy actual y quédese con nosotros, ya estamos aquí junto a ustedes. Continuamos entonces, queridos amigos, gracias por permanecer junto a nosotros.
Y gracias también por sus cariñosos saludos que nos llegan de diferentes partes del mundo, desde diferentes latitudes y sin duda usos horarios diferentes. Ustedes nos pueden ver y acompañar y agradecemos mucho aquello. Y que esto sea, tal como estamos dialogando, una bendición recíproca. Estábamos justamente desarrollando este tema y como Pablo primero enfoca su mirada a la mujer, tomando la fuerza de lo que él ya ha dicho en el verso 21, en este sometimiento unos a otros, primero él entonces se enfoca a la mujer. Por lo tanto, las mujeres estén sujetas a sus propios maridos en el Señor, dice el versículo 22, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Vemos cómo Pablo va tomando ya estas metáforas que él ha usado anteriormente en la carta, la iglesia como el cuerpo de Cristo, Cristo la cabeza de ese cuerpo que es la iglesia. Por lo tanto, no es una lectura meramente social del rol de la mujer en relación al esposo, porque la sociedad puede ir de allá para acá, ciertos énfasis aparecen, desaparecen. El criterio es Cristo. Sí. El criterio es cómo Dios nos trata a nosotros. Claro. Esa es la norma. Y Cristo, ni Dios es abusivo, ni pasa a llevar la individualidad de la otra persona. Sigue Dios respetando nuestras decisiones. ¿Cuántas veces se ha hablado del libre albedrío, por ejemplo, y debemos definirlo bien correctamente a la luz de la Escritura, pero ese es el concepto que se utiliza? Vemos todos esos elementos, el profundo respeto con el que Dios se aproxima al ser humano, no imponiendo su salvación. Bueno, esos son los criterios para la vida marital entre hombre y mujer. Claro. Una de las cosas que me gustaría resaltar también, además, sería el hecho de que Pablo tome el matrimonio como una alegoría, como ejemplo, como modelo, para ejemplificar, ¿verdad?, el plan, ese misterio que Dios obtuvo oculto por siglos y que fue revelado en Cristo, el plan de la salvación, el plan de la redención. Y habla del matrimonio para ejemplificar la relación de Dios con su pueblo, con sus hijos. Para mí eso es realmente extraordinario, porque valida el matrimonio. Estamos viviendo en una época donde el matrimonio está siendo vapuleado terriblemente. Ideologías, organizaciones, instituciones que están directamente conflagradas contra el matrimonio. Pero el matrimonio es sagrado y yo creo que la apelación que hace Pablo del matrimonio para ejemplificar, presentarlo como un modelo de cómo es la relación entre Dios y su pueblo, es realmente grandioso. Valida el matrimonio. El problema está que hoy nos hemos alejado, pero terriblemente, del ideal divino y nos hemos ido a extremos, de uno hacia otro lado, de manera pendular. Pero la palabra de Dios es clara, los principios son claros, la institución del matrimonio es la institución más básica, la más primitiva, establecida por Dios desde la misma creación, y es la que tiene que seguir, tiene que perseverar. Porque la seguridad de la iglesia, la seguridad de una nación y la prosperidad inclusive de un país está ¿dónde? En el matrimonio, en el hogar. Así que por ese lado me gustaría resaltar eso, justamente Pablo valía el matrimonio. Ahora, pero el tema está que en esa relación de matrimonio, ¿verdad?, hay responsabilidades mutuas tanto de hombre como mujer. ¿Cómo nos relacionamos el uno con el otro? Así es. Y por lo mismo Pablo termina estos versículos en donde él dirige su atención primero a la mujer, versículo 24. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres a sus maridos en todo. Y aquí me salté las palabras a propósito, porque nuevamente ocurre lo mismo entre el versículo 21 y 22, en donde la traducción debe suplementar, ¿no es cierto?, esto de así también las mujeres estén sujetas a sus maridos. Nuevamente, deben estarlo. Pablo no lo está obviando, pero prefiere el colocar el énfasis en el modelo. Y el modelo es Cristo y su iglesia. Mujeres, sigan este ejemplo, ¿ya? El énfasis, la fuerza está allí. Por lo tanto, yo me pregunto, Pablo le está hablando a mujeres casadas.
el casamiento es una decisión voluntaria. Podrán todavía, y existieron culturas en donde los matrimonios no eran muy voluntarios, eran arreglados tal vez en Oriente, en algunos países todavía se puede dar algo de aquello. Y duraban más, Pablo. Pero claro, justamente vamos a aquello. Eran matrimonios que por alguna razón se sustentaban mejor en el tiempo. Pero tal vez la fuerza del comentario va en la línea de que hoy esta es una decisión. Siento y entiendo de que si respetamos lo que el matrimonio significa, nadie entra en esa relación obligado. No es un misterio que algunos se casan por conveniencia, pero no puede ser ese el criterio para medir las palabras de Pablo. Que el matrimonio hoy esté efectivamente siendo bombardeado, tergiversado el por qué se casan, no puede ser ese el criterio para evaluar las palabras de Pablo. Pablo está apuntando al ideal de Dios en Cristo para la relación humana. Y en ese ideal, yo creo que una mujer que tenga un marido que también se someta a lo que Pablo ahora pasa a decir, yo creo que alegremente va a considerar las palabras de su marido, va a entender cuando el marido finalmente ante una decisión en donde están casi empatados, diga, mi amor, creo que es mejor por acá, ya mi amor, como tú digas, etc. Y tenemos ejemplos en la Biblia, desde el Antiguo Testamento, en donde finalmente los altos y bajos que vivieron como matrimonio, los diferentes patriarcas y hombres y mujeres de la Biblia, fue porque existía este diálogo que iba y venía entre los dos, Abraham y Sara. Vemos, ¿no? Sara plantea su plan para tener un hijo. Ok, Abraham accede, pero luego Abraham pasa a tomar una decisión respecto a qué hacer con Ismael, porque están generándose problemas ahí con Isaac, y ahí Sara también nuevamente interviene, pero el que tiene que ejecutar es Abraham. Vemos una relación recíproca y vemos también a Dios guiando ese proceso. Y vemos esto también en la vida de muchos matrimonios bíblicos que, por cierto, ni uno fue perfecto, pero vemos la interacción de ambos y Dios guiando. Pablo está en el fondo pintándonos ese mismo cuadro aquí. Ahora, a partir del versículo 25 se establece la razón o el vínculo que debería prevalecer en un matrimonio. Se habla del amor, ¿cierto? Que también es recíproco, aunque Pablo comienza a decir, y lo dice varias veces, al marido, amen a sus mujeres, pero no aparece mujeres amen a sus maridos. Lo que no quiere decir que no los tienen que amar. Claro. Es lo mismo que la sujeción. Justamente. Lo mismo, es decir, es recíproco. O sea, el vínculo del amor tiene que ser clave, fundamental acá, y presenta el ideal divino acá, el amor más sublime de todos, que es el amor de Dios por su pueblo, por su iglesia. Cuando dice en el versículo 25, dice, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo debo amar en el matrimonio? Maridos a sus esposas, esposas a sus maridos. ¿Cómo debería ser ese amor? ¿Hasta qué punto? Al amor de Cristo. Al punto del amor de Cristo. ¿Y cómo amó a Cristo a su iglesia? Y ahí me llama la atención cuando dice, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Sabe que hace un tiempo atrás me pidieron, en una iglesia me dijeron, pastor, queremos que nos hable sobre el matrimonio? Y yo justo andaba preparando un tema en relación al matrimonio y titulé el tema así, el calvario del matrimonio. Y claro, el tema... Daba para una doble lectura. Daba una doble lectura. Sí. Ya, pero yo hablé mucho del sacrificio y todos lo entendieron, claro, que el matrimonio es el lugar donde uno se sacrifica, y sacrifica la libertad, y sacrifica dinero, sacrifica tiempo, sacrifica todo. Pero en realidad el sacrificio significa entrega total. Es cuando uno va al matrimonio, una relación, uno tiene que haber una entrega total. No puede haber una reserva egoísta para uno. Si hay un lugar donde el Señor nos enseña a darnos los unos por los otros, a pensar más en el otro que en uno mismo, es en el hogar, donde uno aprende a dar sin recibir nada o sin esperar nada a cambio.
especialmente cuando uno ama a los hijos. Uno da a los hijos sin esperar de vuelta de parte de ellos. Lo da simplemente porque uno ama a los hijos. Y ese es el vínculo fuerte que debería unir los matrimonios. ¿Qué más podemos decir sobre ese amor? La verdad es que se dio a sí mismo por ella. Suena hasta poético aquí, pero que Jesucristo se haya dado, y como usted ya mencionó, el Calvario, es eso. Aquí Pablo está usando un verbo que a nosotros nos parece muy corriente. Te doy algo, me dieron algo, es como muy... Pero paradidomi, ese es el verbo en griego. Y si uno busca paradidomi en los evangelios, sí, se usa también para cosas corrientes, sobre todo a los inicios de los evangelios, pero cuando ya llegamos a la semana de la pasión de Jesucristo y los anuncios de Jesucristo respecto a su muerte, ese es el verbo que empieza a ser usado exclusiva y únicamente a Jesús yendo a la muerte, dando su vida por nosotros. Y como Él le dijo a sus discípulos, no hay mayor amor que este, que uno dé su vida, ¿no es cierto? Esto es lo que Jesucristo ha hecho. El esposo, si respetamos la fuerza de este verbo que viene ahí desde los evangelios, el esposo debiera estar inclusive dispuesto a dar la vida por su esposa. Alguien diría, bueno, no se dice eso de la esposa, pero es recíproco. Recordemos de que la impronta para todo lo que viene, Pablo la estableció en el versículo 21. Unos a otros. Por lo tanto, lo que se dice para la mujer también es relevante para el marido, y lo que se está diciendo para el marido como principal responsabilidad, sobre todo el marido como padre de familia, en el contexto de la cultura del primer siglo, su principal deber es amar. Y amar con todo, hasta las últimas fuerzas, incluso hasta dar su propia vida si fuera necesario, porque el criterio es Cristo. Ese es el criterio. Pablo, y también se menciona que Cristo es la cabeza de la iglesia. Nuevamente se usa ese paralelismo del cuerpo ahora. Sí. Pero Cristo es la cabeza de la iglesia, como el marido es cabeza de la mujer, dice acá. Y cuando dice que debemos amar, se entiende que debemos amar no con el corazón, por así decirlo, sino con la cabeza. ¿A qué voy con esto? Que en esta época, bueno, antes también, pero ahora más que nunca, en nuestros tiempos, en nuestra época, ahora, hoy, todo se ha supeditado a los sentimientos. Las relaciones de matrimonios, todo basado en sentimientos. Decisiones importantes de la vida basadas en sentimientos. El matrimonio, si bien es cierto, es una relación también donde confluyen las emociones. No se puede construir un matrimonio solo en base a emociones, a sentimientos. Por más válidos que estos sean. Tiene que amarse con la cabeza. Cuando amamos con la cabeza, y el término que usa acá es el ágape, que es un amor que sirve, es un amor que entrega, es un amor que no está supeditado a sentimientos, es el amor que Jesús dijo, amen a vuestros enemigos. ¿Cómo voy a amar a un enemigo si yo siento que no debo ayudarlo? Sí, pero aquí no entran los sentimientos, es el deseo de compartir, de sacrificarse, de darse por el otro. Eso es lo que tiene que validarse en un matrimonio, en una relación de amor. No, que dejé de amar. ¿Por qué dejaste de amar? Quiere decir, dejaste de sentir algo por tu señora o por tu marido, pero que la relación no está basada solo en sentimientos, sino en acciones. El amor, ¿cómo se demuestra? ¿Cómo se siente una mujer amada? ¿Cómo se siente un marido amado? Eso es lo que yo tengo que demostrar y buscar la manera de expresar a través de acciones concretas que tanto mi esposa como mi esposo se sientan realmente amados. Es la manera como Cristo nos enseñó. Cristo que provee para su pueblo, Cristo que se entrega, que da su sangre, que se sacrifica, lo da todo por su iglesia, por el bien, a pesar de que la iglesia, el mundo, como dijo Lucas, vino para salvar a muchos, pero dice que lo rechazaron, no lo reconocieron. A pesar de nosotros, a pesar de que la iglesia es una esposa imperfecta, el Señor sigue amándola, sigue proveyendo, se sacrificó por ella. Y este sacrificio, si el modelo de Jesucristo puede llegar inclusive a la muerte, si fuera necesario,
Pero pensemos en cosas más cotidianas. Llega el fin de semana. El esposo que ama a la esposa, ¿qué va a hacer el fin de semana? Muchos prefieren, trabajé toda la semana, estoy cansado, voy a salir con los amigos. No hay nada malo de salir con los amigos, no hay nada malo de tener momentos de esparcimiento, pero si eso va a ir en desmedro de ese tiempo que se requiere para el hogar, para el matrimonio, ¿será que estoy amando conforme a esa norma? Por lo tanto, no es simplemente que el varón diga, bueno, es que yo trabajo y aquí... Sí, es cierto, pero también el amor que, sí, se llega a sentir el amor, pero el amor debe estar fundamentado en el compromiso, en esta entrega voluntaria, cuando uno acepta, ¿no es cierto?, dejar esa interdependencia de lado y entrar en esta relación, en este pacto matrimonial. Implica también tomar decisiones respecto a estas cosas más triviales tal vez. ¿Qué voy a hacer en mi fin de semana? ¿Qué voy a hacer cuando llego a casa después del trabajo? ¿Encerrarme frente al televisor? No, es que estoy muy cansado. Son cosas que el varón también debe sopesar. No las puede desestimar porque el modelo, una vez más, es Jesucristo. Queridos amigos, vamos a continuar después de una breve pausa analizando estos desafíos, pero por cierto, las grandes bendiciones que están inmersas en las palabras de Pablo. Ya volvemos. Hola amigos, es un gusto poder encontrarnos una vez más. Hoy quiero presentarte la guía de estudio titulada Espíritu Santo, el Dios detrás de escena. Quizá tengas preguntas al respecto, pero para poder encontrar las respuestas debes estudiar a la luz de la Biblia. Y es por eso que quiero invitarte a que puedas solicitar este material de estudio al número que está apareciendo en pantalla, o también lo puedes hacer ingresando al sitio web nuevotiempo.com/escuela bíblica. Estaremos esperando por ti. Ya estamos junto a ustedes una vez más, reiterando siempre en primer lugar el hecho de que ustedes consideren la hermosa invitación que se extiende semana a semana de formar parte de la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo. Estos temas que estamos viendo sobre la familia, Nuevo Tiempo tiene una parrilla muy interesante de cursos, de lecciones que pueden ayudar, tal vez en las finanzas del hogar, tal vez en las relaciones interpersonales en el hogar. Así que por favor, entre a la página de Nuevo Tiempo, vaya al link que se estará proyectando en este momento, vea la oferta que Nuevo Tiempo coloca gratuitamente delante de ustedes y que llegará a la comodidad de su hogar simplemente por el gesto, ¿no es cierto?, de nuestros ángeles de esperanza que apoyan esta iniciativa. Por lo tanto, anímese y sea usted también un alumno de la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo. Estábamos hablando de la familia. Estamos viendo cómo Pablo justamente toma como el criterio Cristo y su iglesia. Ese es el patrón, no la sociedad, no la legislación. La legislación de por sí hay que respetarla, hay que guardarla. No podemos andar en la ilegalidad como ciudadanos de este mundo, pero nuestra norma es mucho más elevada. Y si notamos, versículos 25 y 26, este amor de los maridos a las mujeres debe ser como Cristo amó a su iglesia y se dio a sí misma por ella. Pero había un objetivo de Cristo dándose por su iglesia. Para, dice el verso 26, santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento de agua con la palabra, y a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. O sea, Jesucristo toma a una iglesia, a un pueblo, y debido a su sacrificio de darse a sí mismo, esta iglesia ahora es mejor iglesia. Es un pueblo que ha sido purificado, lavado, moldeado por la palabra de Dios. ¿Ya? Nuevamente el criterio es bien objetivo, es la palabra. Y eso ahora resulta en que Cristo puede recibir una iglesia que está en condiciones de entrar en esta relación. No es una iglesia perfecta,
Es una iglesia, sin embargo, que por la obra de Jesucristo ha sido declarada, ha sido colocada en un sitial especial en relación al resto del mundo y se la describe como sin mancha ni arruga. Esto se decía, una expresión muy similar a los sacrificios que eran idóneos de llevar al santuario. Tenía que ser una oveja, un cordero o los diferentes otros animales, sin tacha, sin mancha, un sacrificio acepto delante de Dios. Bueno, la iglesia también ha recibido la salvación, ha recibido de la gracia de Dios, pero esa gracia también transforma y nos eleva en lo ético, en lo moral, nos eleva en cuanto a nuestras relaciones personales. Ya no vivimos como alguien sin Dios, sin rumbo en este mundo. Tenemos una motivación renovada para enmendar relaciones, para ofrecer perdón, para recibir perdón, porque Cristo ha hecho esta transformación, nos ha lavado, nos ha purificado, nos ha mostrado un camino, un sendero ético y moral que debiera notarse en la familia. La figura, la descripción tan íntima que se ofrece aquí de la relación entre Cristo y la iglesia es propia del matrimonio, o al menos se espera que se dé en un matrimonio. Porque cuando dice acá que además de que se entregó para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua, se me viene a la mente la imagen de alguien, de un esposo que tiene que bañar a su esposa porque ella en ese momento no se puede valer por sí misma, no lo puede hacer por sí misma, o viceversa. Ayer en la tarde, bien tarde en la noche, fui al hospital en Concepción, el sanatorio alemán, para celebrar una renovación de votos, 49 años de matrimonio, de Mario y Carolina, a quien les mandamos un saludo. Seguramente deben estar viendo. Perdonen que les cuente esto, pero qué lindo el testimonio que ellos dieron. Él está hospitalizado hace algunos días por un problema de salud. Esperemos que pronto pueda salir y mejorarse. Pero vi a la esposa allí, estando allí, con él todo el tiempo, turnándose con la hija para dormir en el hospital, para darle todas las atenciones. Los médicos le dicen, no es necesario, señora, que esté acá, la hija, no es necesario que... Pero ellos están allí. Y el marido, claro, no puede valerse en este momento, don Mario, por sí mismo. Las enfermeras tienen que llevarlo para el baño, tienen que limpiarlo, asearlo. Pero es la esposa y la hija las que prefieren hacer eso. ¿Qué motiva? Porque una enfermera puede hacer eso, claro, un auxiliar puede hacerlo, pero lo hace porque es su trabajo. Pero aquí está la responsabilidad de amor, ¿ya? Es una responsabilidad, pero basada en el amor, donde la responsabilidad se convierte en un deleite. Y lo que Jesús dice aquí, cuando presenta esta imagen de bañar a la esposa, que está sucia porque necesita bañarla, limpiarla, al final resulta en beneficio para él, porque dice para presentársela a sí mismo. Y esta es la gran bendición del matrimonio, que cuando uno hace un bien al otro, al esposo o a la esposa, ese bien al final resulta para uno mismo. Lo propio es también cuando se actúa mal, cuando uno usa palabras ofensivas contra el cónyuge, al final quien se maldice es uno mismo. Quien se perjudica es uno mismo. Esto me parece extraordinario, por eso lo quería resaltar. Sí, y es muy cierto. Yo me acuerdo, una autora adventista, escribió muchos libros, ella ya falleció, Nancy Van Pelt. Ella usaba una analogía de llenar un balde, ¿ya? Y la mujer emocionalmente necesita que ese balde sea llenado todos los días. Pero misteriosamente en la noche ese balde se drena, se vacía y hay que nuevamente llenar ese balde el día siguiente. Y es muy cierto eso. Pero vale la pena invertir en llenar ese balde con atenciones, con gestos. Y yo ya he escuchado en más de alguna ocasión, y no necesariamente solo en círculos cristianos, mujer feliz, hogar feliz, ¿no es cierto? Entonces, viceversa también, ¿no? Y viceversa igual. Recordemos que es recíproco esto. Por lo tanto, puede haber que en la sociedad
hayan ciertos grupos que, y voy a usar aquí la expresión, generen más notoriedad en sus comentarios. Pero uno sigue viendo de que la gente en general sigue anhelando ese, y por favor nadie me malinterprete aquí, pero lo que nosotros solíamos llamar ese como cuento de hadas, vivieron felices para siempre. ¿Quién no quiere vivir feliz para siempre? ¿Quién no anhela esa relación de alguien que me ama, yo lo amo, y nos va bien y disfrutamos y somos felices? Yo creo que nadie ha renunciado en el fondo del corazón a ese ideal, pero no es cuento de hadas. Requiere esfuerzo, requiere dedicación y requiere un modelo objetivo. Y Pablo nos está ofreciendo ese modelo, Cristo y la iglesia. Ese es el modelo. Así que cuento de hadas y todo aparte, que puede estar en el imaginativo todavía, sí, pero hay algo mejor en el Evangelio. Pablo no es la única vez que señala esto de vivir en una conducta que está por sobre el promedio. Filipenses capítulo 2, versículo 14 y 15, notamos que él dice así: hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Pablo está hablando lo mismo aquí y lo coloca en el plano de Cristo y su iglesia, y ese es el modelo para el matrimonio. Así es. Por lo tanto, se está colocando una norma aquí bastante elevada. Está por sobre los consensos de la sociedad del momento, está por sobre la legislación imperante en un determinado momento. El cristiano siempre tiene un horizonte mucho más elevado al cual aspirar. Y lo interesante es que Pablo, si bien estas palabras se las dirige a los maridos, porque la analogía lo requiere, Cristo, la iglesia, masculino, femenino, sin embargo ya lo hemos dicho, esto es recíproco. Así quedó establecido al inicio de este bloque. Por lo tanto, qué lindo sería que, queridos amigos, ni uno de nosotros renuncie a este ideal. Tal vez algunos de ustedes están pensando en casarse y tiene ese miedo de si irán a formar parte de la estadística que en general anda en torno a los 3 años, a veces menos, y ya se están divorciando. No tienen por qué ustedes ser parte de esa estadística. Cimenten su relación en Jesucristo y las cosas irán bien. ¿Exentas de problemas o desafíos? Probablemente no, pero tenemos el modelo de Pablo, exacto, que él nos está compartiendo aquí con mucho cariño en estas líneas. Versículo 28, así deben también los maridos amar a sus mujeres. Ya es la segunda vez que Pablo explícitamente invita a los varones a amar. Pero ahora él desarrolla otra razón. Antes la analogía era Cristo y la iglesia, ahora es un poco más personal, ¿no es cierto? Ahora es el tema del cuerpo, es lo que veníamos diciendo. Cuidar del cónyuge es cuidarse a uno mismo. Dañar al cónyuge es dañarse a uno mismo. Y ahí viene esta expresión donde en el versículo 28 dice: los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. En los capítulos anteriores, Pablo había mencionado acerca de la carne, de ser, y a Génesis, aludiendo a Génesis, de que el matrimonio es una sola carne. Si bien es cierto, son 2 personas distintas en el matrimonio, un hombre y una mujer, y recalco, la Biblia dice un hombre y una mujer. Justamente. Pongo énfasis de propósito en esto. Ya por el solo hecho de ser hombres y mujeres, ya digamos, hay una cantidad, un abismo de diferencias. ¿Ya? Pero ¿cuál es el secreto para llevar adelante un matrimonio? Es el mismo que hace el Señor. Dice, si siquiera por amor propio, hagan el bien a la otra persona, porque al final eso les redunda en el bien para ustedes mismos. Amar a la otra persona, sirviendo a la otra persona, ayudando a esa otra persona, renunciando a todo, como dice Pablo en Filipenses también, capítulo 2, que el Señor renunció a todo lo que era y se entregó completamente, completamente. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. En el matrimonio no voy yo para ser feliz yo mismo. Si bien es cierto, sí es un deseo válido,
pero lo que yo tengo que lograr es que la otra persona sea feliz, porque cuando la otra persona es feliz, yo también soy feliz. Y usted lo mencionaba, ¿no? El solo hecho de ser hombre y mujer ya hay grandes diferencias. Y sin embargo, ¿cómo explicamos estos matrimonios que llevan 50 años de casado? ¿No es cierto? O más. Es un misterio. Y Pablo lo dice, versículo 32, grande es este misterio, que dos lleguen a ser uno, una sola carne, si Claro. somos tan distintos, hombres de Marte, mujeres de Venus, ese famoso libro por ahí. Ajá. Pero es un misterio, pero es un misterio que tiene respuesta, porque han sabido seguir este modelo, el amor de Cristo a su iglesia, esto de someterse mutuamente el uno al otro, de reconocer que han entrado en un vínculo sagrado y han buscado ese ideal cada día. Nadie dice que vivir en el contexto del matrimonio sea fácil. Hay cosas que sobrellevar, tenemos diferencias por el solo hecho de ser géneros distintos, hombre o mujer. Pero es un misterio, dice Pablo, pero se puede. Y ahora él dice, yo me refiero en realidad a Cristo de la iglesia. ¿Cuánto de esto también ilumina la vida espiritual, esta dimensión espiritual, pero también lo espiritual? Cristo y la iglesia ilumina también lo del matrimonio. Y por lo tanto Pablo terminará aquí, versículo 33, en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Es curioso porque en los versículos que siguen Pablo usará otras invitaciones para los hijos, ¿ya? Pero aquí es respeto, someterse mutuamente y respetarse. Pastor, ya se nos está acabando el tiempo, ha sido una conversación, ¿no es cierto?, muy amena, es un tema que da para más. Pero, ¿qué última invitación dejar a nuestros amigos en esta ocasión? Bueno, Cristo ha establecido aquí como el estándar para nuestra vida, nuestra relación de unos con otros en sentido general, de un sometimiento en el sentido de interdependencia los unos con los otros, que tenemos que siempre anteponer las necesidades de los otros antes de las nuestras. Y esto se aplica perfectamente también dentro del matrimonio. Creo que Pablo ha establecido acá las pautas para llevar adelante un hogar y un matrimonio. Este es el ideal que Dios ha establecido. Y mi apelación sería que nos acerquemos más al ideal divino, al ideal que Dios ha establecido para el matrimonio. No establezcamos como pautas lo que la sociedad nos presenta hoy, sino lo que la Biblia, que ha permanecido durante generaciones y que ahora vemos, por ejemplo, de muchas personas que permanecen aferradas a Cristo, ambos, marido y mujer, y permanecen en su matrimonio. La unidad con Cristo es nuestra prioridad. Y como consecuencia de esa unidad con Cristo también traerá la unidad en el hogar. Que el Señor les bendiga mucho, que el Señor les dé matrimonio felices, luchen por mantenerse juntos hasta el fin. Amén. Vamos a orar. Amado Padre que estás en el cielo, alabado y bendecido sea tu nombre. Agradecidos estamos a ti, Señor, por tu palabra, porque a través de ella, Señor, nos recuerdas, nos revelas algunas cosas que son importantes, Señor, para la cotidianeidad, para la vida diaria, en nuestras relaciones interpersonales, en el matrimonio, en nuestra relación de pareja. Te ruego, Señor, que bendigas a cada uno de tus hijos, tus hijas, donde quiera que estén. Lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Gracias, Pastor. Y amigos, quedan con la invitación para el próximo capítulo aquí en Lecciones de la Biblia.